Mis queridos hermanos y amigos, los que están acá y los que están a través de la internet, en este mes de junio estamos nosotros o estaremos haciendo énfasis, una vez más, en el tema del crecimiento. Bueno, el crecimiento cristiano. El crecimiento cristiano. Como decíamos al principio, vamos a estar repitiendo cada domingo esta frase. ¿Cómo dice? Sigo adelante hacia la meta. En esta serie de meditaciones bíblicas que se llama Palabras Clave del Discipulado, hemos estado hablando de esto, y una de las palabras clave que ya vimos fue la palabra crecimiento. Y estábamos diciendo, bueno, imagínense, el cristiano, el discípulo de Jesucristo, el de verdad, tiene que experimentar cambios en su vida, cambios positivos, cambios hacia adelante o hacia arriba, como quiera verlo. Y eso es lo que llamamos crecimiento. Crecimiento. Por eso decimos con el apóstol Pablo, sigo adelante hacia la meta. Sobre eso vamos a estar hablando en este mes de junio. No sé si alguna vez has usado unos binoculares para ver de lejos y ver cosas que normalmente no se ven. Hace poco, cuando fuimos a Virginia a la graduación de Rebeca, estuvimos en una cabaña en las montañas, un lugar precioso, y frente a la cabaña, así allá a lo lejos se veían las Blue Mountains, Blue Ridge, ok, aquellas montañas que se ven azules así a lo lejos. Y por muy buena vista que uno tenga, muchos buenos lentes de esto, cuando uno de pronto se pone unos binoculares que los teníamos allí, ve cosas que ni se imaginaba, porque allá en aquellas montañas a lo lejos veíamos casas, veíamos cosas que a simple vista no se ven. Nosotros queremos, espiritualmente hablando, para nuestra vida como cristianos, para nuestra vida como discípulos de Cristo, tener lo que llamamos una visión clara. Una visión clara de este tema del crecimiento cristiano. Yo creo que nos hace falta a todos una visión clara de lo que es el crecimiento cristiano. ¿Saben por qué? Porque no estamos creciendo. Y eso no es culpa de nadie más. Porque, a ver, físicamente, mentalmente, no somos bebés. Física y mentalmente ya crecimos. Así que sabemos lo que estamos haciendo. Cuando tú tienes un bebito, ese bebito sí no sabe nada. Y para él crecer, él va a depender mucho de mamá y de la familia. Que lo alimenten, que lo cuiden, que lo atiendan. ¿Ves? Pero nosotros no somos física ni mentalmente bebés. Entonces, si no estamos creciendo, no podemos culpar a nadie. Ciertamente no culpen al pastor, no culpen a los maestros, no culpen a los líderes, no culpen a tu familia. Pero algo tenemos que hacer. Ahora, yo no puedo hacerte crecer. Yo bastante tengo con mis luchas para crecer yo. Y además eso es personal. Ahora, lo que yo sí puedo hacer es ayudarte, según lo que nos dice la Biblia, a tener esta visión más clara acerca del crecimiento cristiano. Vamos a estar hablando de lo que no es el crecimiento cristiano y vamos a estar hablando de lo que es. Para estar más claro, lo que no es y lo que es. Hoy en particular, vamos a empezar por el principio. ¿Por dónde si no? ¿Por dónde se comienzan las cosas? Por el principio. Por eso lo hemos llamado el comienzo. El comienzo. Y en la ilustración que puedes ver en la pantalla, hay un corredor enfrentando toda una carretera larga allí por delante. De algún modo hay que comenzar una carrera. De algún modo hay que comenzar el camino. Hay una frase que los motivadores dicen, no tiene mucho que ver con esto, pero dicen que un camino largo se comienza dando, ¿qué cosa? El primer paso. No es eso exactamente lo que queremos decir ahora, pero es cierto. Hay un primer paso, los otros vendrán después. Ya estás dando el primer paso, o ya diste el primer paso, porque hay que ver cómo se comienza. Podemos preguntarlo de esta manera: ¿cómo es que uno llega a ser cristiano para empezar? ¿Cómo uno llega a ser discípulo de Cristo para empezar? Después veremos cómo sigo adelante, después veremos cómo avanzo, cómo crezco, cómo progreso. Pero primero hay que ver cómo empiezo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y yo te invito, si tú estás acá y puedes ver la pantalla,
Por favor, léelo conmigo. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, ahora rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra con claridad y a poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Ayúdame a exponerla, ayúdanos a todos a entenderla y a ver tu mensaje, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. De este pasaje nosotros sacamos la idea principal de nuestra meditación de hoy, que no sé si la puedes ver desde lejos aquí en la parte de abajo de la pantalla. Dice: nuestro camino comienza en el momento en el que llegamos a ser cristianos. Lo voy a decir otra vez. Nuestro camino comienza en el momento en el que llegamos a ser cristianos. Porque sí, hay un momento en el que se llega a ser cristiano. Hay personas que tienen la idea, ahora vamos a hablar en un momentico de eso, tienen la idea que todo el mundo es cristiano. Tienen la idea de que desde que nacimos somos cristianos. Aquí en la iglesia yo me he encontrado personas que me dicen: yo soy cristiano desde el vientre de mi madre. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿De dónde sacó esa idea? Tiene que haber un momento en tu vida, en la mía, en que llegamos a ser cristianos. En ese momento es el momento que empieza el camino. Ese es el momento en el que empezaste a caminar con Cristo. Así que la cosa se trata de llegar a ser cristiano. Ese es el comienzo. Vamos a aplicar los binoculares a esto, que es el comienzo. Vamos a ver primero lo que no es ser cristiano. Lo que no es. Bueno, no es ser cristiano, por ejemplo, entrar a una religión. Eso no es ser cristiano. Hay personas que creen: voy a meterme ahí en la iglesia. Tal persona ahora se metió en una religión. Bueno, eso no es ser cristiano. Ser cristiano no consiste en entrar a una religión. Ser cristiano no consiste en pertenecer a un grupo u organización. Anotarse en una lista, anótame ahí que yo a partir de ahora. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no consiste en ser bueno. Quisiéramos ser buenos, pero ser cristiano no consiste en ser bueno. Ni siquiera en esforzarse por ser bueno, lo cual está bien, pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano tampoco quiere decir ser un fanático que pierde la conexión con la realidad. No, el cristiano de verdad tiene los pies puestos en la tierra. Tiene la mirada puesta en el cielo, lo dice Pablo a los Colosenses. Pero los pies los tienes que tener puestos en la tierra, en la realidad que estamos viviendo. Entonces, ser cristiano no es nada de esto. No. Ahora, ¿qué cosa es entonces ser cristiano? ¿Qué es lo que sí es? Bueno, para ver eso, lo primero que la Biblia nos habla es de malas noticias. Malas noticias. Hay que primero entender las malas noticias para después entender las buenas. Y las malas noticias son, en primer lugar, que no somos el centro del universo. No somos el centro. Dice lo que tienes al lado. Si tienes a quien al lado, dile: no somos el centro del universo. Si lo ves dormido, despierta y dile: despierta primero, después. No somos el centro del universo. No somos el centro del universo. Dios es el centro del universo. Dios es el creador, imagínate, todo lo creó Él. Dios es el autor de nuestra vida y también Dios es el juez. Quiere decir, el que tiene la última palabra y dice lo que está bien y lo que está mal, lo que está correcto así y lo que está incorrecto. ¿Por qué? Porque Él es el centro, Él es el creador, Él es el autor de la vida. Por tanto, Él es el juez. Hay personas que dicen: a mí no me tiene que juzgar nadie, a mí me juzga Dios. Y lo dices así tan a la ligera. Eso es verdad, pero lo dices así tan frescamente. ¿No te asusta pensar que el que nos juzga es Dios? No, porque Dios es amor. Sí, pero también Dios es santo y es recto. Y no va a pasar por alto, ¿verdad?, el pecado y la rebelión.
Dios es el centro, el creador, el autor de la vida, el juez, y sí, es santo, es santo. Mira lo que dice el Salmo 9, dice, pero el Señor reina eternamente, está sentado en su trono para juzgar. Él juzgará rectamente al mundo. ¿Estás consciente de que Dios está en su trono y que Dios va a juzgar el mundo? Y el mundo estamos tú y yo. La otra mala noticia es que hemos elegido un camino que nos separa de Dios. Lamentablemente es el camino del yo. Yo quiero hacer mi voluntad, quiero hacer las cosas a mi manera. Ese es mi camino, ok, pero te aleja de Dios. Y eso es lo que la Biblia llama el pecado. Mira cómo ilustra el pecado allí claro en el versículo de Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Eso es el pecado. Cuando cada uno de nosotros decide escoger su propio camino, sin tener en cuenta el camino de Dios. Ok, yo sé el camino de Dios, pero yo quiero escoger mi camino. Como las ovejas que deciden de pronto no seguir al pastor y cada una toma el rumbo que le parece y se extravían. Eso es el pecado. Y por supuesto el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias para ahora y tiene consecuencias para después. Tiene consecuencias ahora porque el pecado nos daña a nosotros mismos y daña también a los demás que están a nuestro alrededor. Hay personas que hoy en día justifican cualquier decisión que ellos toman y dicen, pero ¿qué daño le hago yo a la gente con eso? Bueno, sí dañas. ¿Te parece que no? Pero sí dañas. Porque nosotros vivimos, ¿verdad?, en una sociedad en la que todos estamos interconectados, queramos o no. El pecado nos daña a nosotros mismos y daña también nuestra comunidad, daña nuestra familia, daña nuestra sociedad. Y lo peor de todo es que nos separa de Dios y nos hace enemigos. Repita, enemigos. Enemigos de Dios. Pastor, ¿cómo que enemigos de Dios? No es que Dios es tan bueno. Sí, los que no somos buenos somos nosotros. Enemigos de Dios, pero no por culpa de Él, por culpa nuestra. Porque el pecado nos separa de Dios. Mira lo que dice también el profeta Isaías acerca de esto. Dice, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. Pastor, pero eso no es lo que a mí me habían enseñado acerca de Dios. ¿Ah, no? Bueno, mira a ver de quién tú aprendiste de Dios, porque la Biblia lo que dice es esto. Si lo sacaste de otra fuente, chequea esa fuente o ignora esa fuente, ¿sabes? Pero vea lo que dice. Mira esto, que es la palabra de Dios, que no cambia y que nadie la puede cambiar. El pecado nos hace enemigos de Dios. Y el final de ese camino, del camino del yo, del camino de quiero hacer las cosas a mi manera, del camino de esto es lo que yo escogí, del camino del pecado, del camino de la rebeldía, el final es muerte y condenación, ¿sabes? Hacia ahí te lleva. Y lo dice la Biblia también, cuando dice ahí en Romanos capítulo 6, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La palabra original que está usando Pablo aquí es, yo lo he dicho otras veces, es como un salario de esto bajo, como cuando se le pagaba antiguamente allí a los soldados romanos, le pagaban ahí una basura y le decían, agárralo tú y vete. Esto es lo que te toca. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Ah, tú quieres pecar y ser rebelde y todo eso. Dale, que después te voy a pagar. Y cuando vas a buscar la paga, te dice, mira, agarra lo que te toca y vete. Mira lo que te toca. La muerte y la condenación. Estas son las malas noticias, pero afortunadamente en la Biblia también hay, ¿qué cosa? Buenas noticias. Buenas noticias, y vamos a pensar en ellas ahora. Y la buena noticia es que precisamente por amor, repita, por amor, Dios proveyó una solución para perdonarnos y traernos de vuelta a Él.
Fíjate que los que pecamos fuimos nosotros. Fíjate que los rebeldes fuimos nosotros. Fíjate que los que nos enemistamos con Dios fuimos nosotros. Fíjate que es la humanidad la que le ha dado las espaldas a Dios y lo sigue haciendo. Como que no aprenden. Y sin embargo, ¿quién fue el que buscó la solución? Fue Dios quien buscó la solución. Es más, no solo lo buscó, sino que la proveyó. Una solución para perdonarnos y traernos de vuelta. Y ahí entra este versículo que muchos conocemos. Yo quiero que lo repitas conmigo, pero pensando, repítelo no mecánicamente, yo sé que te lo sabes, pero repite pensando en cada palabra, en cada frase. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la solución. Fíjate que por amor, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la solución fue dar, ¿qué cosa? Dar a su Hijo unigénito, para que tuviéramos perdón, salvación y vida eterna. Por tanto, el camino de vuelta a Dios, a reconciliarnos con Dios, a tener paz con Dios, el camino de vuelta es Jesucristo. No es una religión, no es una iglesia, no es un grupo, no es un libro, no es algo que yo me aprenda. No es un esfuerzo que yo haga. El camino de vuelta a Dios es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Murió por nosotros para darnos salvación. Dice el apóstol Pedro, en la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. ¿Qué cosa cargó en la cruz Jesucristo? Pero yo no lo vi con ningún paquete en las manos. Bueno, porque el pecado no es una cosa que se ve en un paquete, ¿verdad? Pero ¿sabe quién sí lo veía? El Padre Celestial lo veía. Fíjate si lo veía, que Dios trajo unas tinieblas sobre todo aquel lugar allí. Fíjate si lo veía, que se alejó de Jesucristo. Fíjate si se alejó de Jesucristo, ¿qué fue lo que exclamó Jesucristo ahí en la cruz? ¿Por qué me has desamparado, Dios mío? Porque Jesucristo estaba cargando nuestros pecados en su propio cuerpo. Para apartarnos de ellos, ¿verdad? No para que sigamos en ellos, para apartarnos de ellos y que vivamos como le agrada a Dios. Dice Pablo a los Corintios, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Y eso nos lleva a esta palabra que es tan importante, que es la palabra salvación. Salvación. Esta palabra es la que mejor define lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Vino a traer, ¿qué cosa? Salvación. Esta palabra es la que mejor explica la solución que encontró Dios para esta humanidad perdida, rebelde y hundida en el pecado. ¿Qué fue lo que Dios proveyó? Salvación. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto de salvación, pastor? Salvación, pero ¿qué? En la práctica, ¿qué cosa es eso? Bueno, implica, por ejemplo, rescate. Rescate. De ahí viene la palabra redención, que tal vez tú has visto en la Biblia. Redención significa rescate. ¿Rescate de qué? Rescate de esclavos del pecado que éramos, a ser libres en Cristo. ¿Recuerdas la canción que cantamos al principio? Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. El rescate que Dios proveyó en Jesucristo. También salvación implica perdón. Perdón, porque mi deuda con Dios fue cancelada. ¿Dónde? En la cruz de Jesucristo. Cancelada. ¿Alguien se acuerda lo que dijo Jesucristo allí al final de aquellas horas que estuvo, 6 horas que estuvo en la cruz? Consumado es. Era una frase, incluso una frase técnica que usaban los contadores y las cosas en aquella época para decir, esta transacción ya se terminó, cancelada toda, terminado, aquí no hay deudas, aquí no hay nada.
Y Jesucristo dijo ahí en la cruz, cuando Él terminó de hacer su obra, por ti y por mí, dijo, consumado es, terminado, completado. También salvación implica reconciliación. ¿Sí entienden lo que es la reconciliación? Cuando hay unos amigos que de pronto se quedan enemistados por algo, pero de pronto hay un proceso en el que vuelven a ser amigos, vuelven a estar en paz, o familiares, o compañeros de trabajo, o lo que sea. Eso es reconciliación. Y nosotros en Jesucristo recibimos esta reconciliación, porque dice Pablo que antes éramos enemigos y ahora venimos a ser, ¿qué cosa? Amigos de Dios. También implica un nuevo nacimiento, porque es como se refiere a la Biblia para hablar de un cambio radical en nuestro interior. Un cambio radical en nuestro interior. No, ser cristiano, como decía, no es pertenecer a una religión. Ser cristiano implica la salvación, implica esto. Hemos experimentado el rescate, el perdón, el nuevo nacimiento, la reconciliación. Y finalmente quería mencionar la palabra adopción, porque hemos sido adoptados a una nueva familia. Así que de antes que éramos huérfanos, ¿verdad? En este mundo, huérfanos en el sentido espiritual, hemos sido adoptados a la familia de Dios. Adoptados a la familia de Dios. Nosotros no nacimos en la familia de Dios. Otra vez, la gente no nace hijo de Dios. Nacemos pecadores. Pero dice la Biblia que a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Que si no lo eran, pero ahora por creer en Jesucristo, por recibir a Jesucristo, ahora son hechos hijos de Dios. Eso de otra manera se explica con la palabra y el concepto de adopción. Si un día tú decides adoptar un niño huérfano, a partir de ese momento la vida de ese niño cambia totalmente, hasta legalmente. Antes era huérfano y a partir de ese momento ahora tiene una familia. Tiene una familia con todos los derechos. Eso es lo que pasó contigo y conmigo cuando recibimos la salvación. Fuimos adoptados. ¿Por quién? Por Dios, por el Creador, por el autor de la vida, por el que está en el centro. En su familia. Si tú recibiste la salvación en Cristo y necesitas estar seguro de eso, entonces tú fuiste rescatado de esclavo del pecado a libre en Cristo. Tú fuiste perdonado, tu deuda cancelada. Fuiste adoptado a una nueva familia, la familia de Dios. Has nacido de nuevo, un cambio radical ha comenzado en tu interior y has sido reconciliado, puesto en paz con Dios. Si todavía tú no has experimentado eso, es que no has experimentado la salvación, todavía estás en necesidad de ella, porque esto es lo que es ser cristiano. ¿Cómo se comienza el camino del cristiano, el camino del discipulado de Cristo? Se comienza así. Esto es lo que hay al comienzo. Las carreras deportivas comienzan con el arrancado, ¿verdad? ¿Sabes? Los corredores se ponen ahí en sus marcas, inclinados allí, todo eso tiene que ser con una cosa muy técnica, porque si lo hacen mal quedan descalificados, pero una vez que están ahí, el juez está seguro que están, entonces le da la arrancada allí para que salgan. En sus marcas, listo, fuera. Already set, go. Pero hay que empezar por la arrancada. La arrancada de la vida cristiana es esta. Tienes que empezar por ahí. Y como vimos, esto es posible por la gracia de Dios. Repita, por la gracia de Dios. Y solo a través de Jesucristo. El pasaje que leímos al principio lo volvemos a leer ahora para terminar. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. ¿Quieres repetir esta última frase? Pues solo por su gracia somos salvos. ¿Qué debes hacer entonces? Como le dijeron Pablo y Silas al carcelero aquel en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer no es creer que Jesucristo existió solamente. No.
Creer que Jesucristo es quien Él dijo que Él es. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para cargar con nuestros pecados en la cruz. Creer en la obra que Él hizo en la cruz por ti. Y creer que ahora Él está vivo porque resucitó y es el Señor. Todo eso está ahí cuando Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Mis hermanos queridos, mis amigos queridos, este es el comienzo de la vida cristiana. Este es el comienzo de mi vida como discípulo de Cristo. Como dijimos, nuestro camino comienza en el momento en el que llegamos a ser cristianos. O sea, en el momento en el que llegamos a recibir la salvación con todo lo que implica: rescate, perdón, reconciliación, nuevo nacimiento y adopción a una nueva familia. Habrá más, habrá más. Hay más adelante en el camino. Y este mes, el próximo domingo y el otro, vamos a estar viendo más que hay delante. Pero lo importante es, ¿ya tú comenzaste? Porque si no has comenzado, nada de lo que vamos a ver los otros domingos te va a ayudar. Porque hay que comenzar el camino. ¿Por dónde comienza el camino? Por el momento en el que llegamos a ser cristianos. Quiere decir, a recibir la salvación. Con todo lo que implica perdón, reconciliación, rescate, nuevo nacimiento y adopción. ¿Ya comenzaste? Mira, si no has comenzado, hoy es el día. No lo dejes para mañana. Deberíamos esperar que si algo enseñó todo este asunto de pandemia y coronavirus y todo el temor y todas las experiencias tristes que han tenido muchas personas, es pensar que la vida humana es frágil. La vida humana es frágil. Y vemos a las personas hoy aquí con nosotros y mañana no están. La vida humana es frágil y no sabemos cuándo termina. Por tanto, no lo dejes para mañana. Si tú no has comenzado el camino de Cristo, hoy es el día. Hoy es el día para empezar. Deseamos que el Señor te bendiga en este camino, ¿verdad? La semana que viene estaremos viendo más lo que hay adelante. Pero, como decía, hoy es el día de asegurarnos que nosotros comenzamos el camino correcto. Amén.